Muy buenos días. A nombre de la Alianza Comunidad Ciudadana agradecemos la presencia de los medios de comunicación. El objetivo de esta conferencia es para anunciar al país y que Bolivia esté alerta de que se está tratando de aprobar esta semana el proyecto de ley 337-21 del año 2021 sobre la ley del oro de producción nacional destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales. Este es el nombre que le han dado a este proyecto de ley. ¿Cuál es la esencia de este proyecto de ley? Tomando en cuenta que las reservas internacionales del país monetarias en dólares están cayendo significativamente, lo que pretende hacer el gobierno nacional con esta ley, utilizando una metáfora, es una licencia para matar las reservas de oro de Bolivia, porque quiere utilizarlas de manera arbitraria, de manera abusiva, discrecional, sin aprobación de la Asamblea Legislativa, para cada operación internacional de pignoración o de disposición que se hagan con estas reservas de oro, y quiere obviamente convertirlas en reserva de dólares, en reservas monetarias, para continuar con el mal gasto, con el gasto excesivo en obras improductivas, empresas deficitarias, actos obviamente de corrupción por los malos manejos en licitaciones y prebendalización, como ya se ha descubierto por el buen trabajo que hizo nuestro senador Martínez en el caso de esas declaratorias de comisión y yacimientos que los dirigentes sindicales sin trabajar llegaban a ganar algunos hasta 40.000 bolivianos. ¿Qué es lo importante de esta ley? Ustedes van a ver que esta ley tiene como pantalla todo el articulado, que no es lo más relevante y significativo, y en las disposiciones adicionales y en las disposiciones derogatorias, ahí está la trampa de este proyecto de ley. ¿Qué es lo que establece esta ley? Esta ley, en las disposiciones derogatorias y abrogatorias, abroga toda la ley 175 del 11 de octubre del 2011. El artículo 1 que quedaría derogado con esta ley, ¿qué es lo que señala? Que se autoriza al Banco Central de Bolivia a comprar oro en barras a empresas mineras estatales y a la Central Integral de Comercialización de Minerales de las cooperativas, que será destinado exclusivamente al incremento de las reservas internacionales de oro. O sea, la propia política del MAS el año 2011 establecía que todo el oro que se compre en barras debería ser destinado exclusivamente a incrementar nuestras reservas en oro en el Banco Central. Y esto lo han derogado porque ahora sugestivamente cambian la política. ¿Y cuál es la política? A la inversa de esta es autorizar al Banco Central efectuar operaciones financieras con las reservas internacionales de oro en los mercados internacionales. Una primera pregunta: ¿por qué este cambio de política opuesto en 180 grados? Si es que estamos en la bonanza económica, como señala el actual gobierno, que somos el principal país en el desarrollo económico en el mundo, lo lógico era mantener esa política del propio gobierno del MAS del año 2011, donde las reservas en oro, su fin exclusivo debería ser la compra del oro en Bolivia, su fin exclusivo debería ser para aumentar e incrementar las reservas en oro. Después, en la disposición adicional primera de este proyecto de ley, se modifica el artículo 16 de la ley del Banco Central. El artículo 16 de la ley del Banco Central decía que si Bolivia quería pignorar en los mercados financieros internacionales las reservas en oro, ustedes saben que la pignoración es una prenda, es una venta indirecta, porque si tú no pagas la deuda comprometida con esa prenda, terminan ejecutando y terminan disponiendo los acreedores del oro con el cual lo has prendado esa obligación. Entonces, si se quería prendar con la ley del Banco Central, si se quiere prendar, si se quiere pignorar, y con mayor razón si se quiere disponer el oro de reserva internacional, se tenía que contar y se tiene que contar para cada operación con la autorización de la Asamblea o la aprobación de la Asamblea Legislativa.
y han modificado ese artículo 16 o pretenden modificarlo con esta ley y ya no mencionan la aprobación legislativa. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no quieren que con cada operación en el mercado internacional financiero, con el oro, que es la parte más importante de los ahorros de todos los bolivianos, del pueblo boliviano en todas las generaciones, en la generación pasada, en la generación presente y en la generación futura? ¿Por qué no quieren que haya un control de la Asamblea Legislativa para cada operación? ¿Por qué le quieren ocultar esta información a la población boliviana? Primero, no quieren transparentar la información porque no quieren que el pueblo de Bolivia sepa la cantidad de operaciones de pignoración, de prenda o de disposición que hagan con las reservas del oro en el Banco Central. Eso quieren mantener como un dato oculto, como un dato misterioso. Y segundo, si no quieren que haya el control para cada operación por parte de la Asamblea, obviamente eso se presta a negociados, porque no nos vamos a enterar cuáles van a ser las condiciones específicas de cada acto de venta o de pignoración, cuáles van a ser las condiciones económicas de cada contrato, cuál va a ser su alcance, a qué entidades con cuáles se estaría contratando para llevar adelante estas operaciones de pignoración o de disposición o utilización de las reservas de oro para convertirlas en reservas en dólares. Y el tema es que ustedes saben que las reservas en dólares están cayendo significativamente. Entonces, vamos a continuar en ese camino de que vamos a terminar utilizando las reservas de oro para convertirlas en reservas de dólar, para que sigan cayendo y para que se utilice esa plata en mal gasto o en gasto excesivo, obras improductivas, empresas deficitarias, actos poco transparentes, prevendalización del conjunto del país. Esa es la idea. Entonces estamos realmente muy preocupados con este proyecto de ley, y lo que siempre hace el MAS es engañar y mentirle al país. Le ponen el nombre, imagínense, el nombre rimbombante, el nombre bonito, de ley del oro para fortalecer las reservas de los bolivianos, el ahorro de todos los bolivianos. Y más bien, como la están enfocando, va a ser la ley del oro para debilitar las reservas internacionales, no para fortalecerlas. Estos son los temas que tenemos de preocupación. Los legisladores de Comunidad Ciudadana, en el tratamiento en la comisión, van a defender enérgicamente los intereses del país. No vamos a dejar pasar por alto esto, pero el MAS está dispuesto a utilizar su mayoría para aprobar esto, tanto a nivel de la comisión como a nivel del pleno de las dos cámaras. La ley de 1670, pero que usted hablaba precisamente de para el tema de los bonos de energía que está en la Asamblea Legislativa. Sí, les respondo a los dos. Sí, les respondo a los dos periodistas porque están vinculadas las preguntas. Con esta ley primero se abroga la ley 175 del 11 de octubre de 2011, cuyo artículo 1, ley del gobierno del MAS del año 2011, no estamos hablando que es una ley que viene del gobierno de la oposición. En esta ley del gobierno del MAS, en el artículo 1, se decía que todo el oro que compra en barras el Banco Central se destinaba exclusivamente para incrementar las reservas de oro de los bolivianos, porque las reservas de oro es la parte más importante del oro de los bolivianos, de las generaciones pasadas, presentes y futuras. Ese es un primer dato. Se abroga toda la ley y dentro de eso se deroga este artículo 1 que era importante por eso. Y lo cambian ¿por cuál? Por uno que dice que a la inversa de esa política se autoriza al Banco Central a efectuar operaciones financieras con las reservas internacionales de oro en los mercados internacionales. O sea, ya las reservas de oro no son para el fin exclusivo de incrementar las reservas de oro, sino para efectuar operaciones financieras en el ámbito internacional. Y después modifican el artículo 16 de la ley del Banco Central, que era la otra pregunta del periodista, donde, ¿qué es lo que decía el artículo 16 de la ley del Banco Central? Que en caso de pignoración del oro, o sea, la pignoración es darlo en prenda como garantía, darlo como garantía para obtener un préstamo. En caso de pignoración del oro,
esta deberá contar con aprobación legislativa. O sea, cada contrato donde nosotros estemos empeñando, estemos garantizando una obligación con nuestro oro como reserva del Banco Central, debería contar con la aprobación legislativa. Y ahora le han suprimido la aprobación legislativa en este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque no quieren que los ciudadanos se enteren de la cantidad de operaciones que van a hacer con la ignoración o la disposición de las reservas en oro. Y dos, porque quieren mantener oculta esa información que se puede prestar a negociados. No quieren saber a qué empresa se va a dar nuestro oro, cómo se lo va a dar, en qué condiciones económicas, etc. Esos son los dos temas críticos que tiene este proyecto de ley desde el punto de vista constitucional y jurídico. Fíjense lo que dice la Constitución, que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de la que determina esta Constitución y la ley, aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas. El área estratégica más importante para la estabilidad económica, financiera y monetaria del país es precisamente las reservas internacionales físicas en oro. Entonces, todas esas operaciones, como dice la ley del Banco Central actual, deberían ser aprobadas una por la Asamblea Legislativa. Y también dice la Constitución en el mismo artículo 158, numeral 13, que es atribución de la Asamblea aprobar la enajenación de bienes del dominio público del Estado. Dar el oro en garantía, de alguna manera, ya es una enajenación indirecta, porque si no cumples con lo que te estás obligando, ese oro en garantía puede dejar de ser de propiedad de los bolivianos y se convierte en propiedad de los acreedores extranjeros. Entonces, este es el tema central. Este es el tema central de que no podemos permitir, imagínense el escándalo que hicieron justificadamente con los contratos petroleros, que ustedes se acuerdan, había un modelo abstracto, genérico, y ese modelo abstracto y genérico no permitía el control del anterior Congreso para cada contrato. Y eso lo declaró en su momento inconstitucional el Tribunal Constitucional. Entonces, con la misma lógica, todos estos contratos de la reserva del oro, que es el principal ahorro de los bolivianos, deberían ser fiscalizados y controlados uno por la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, y el gobierno no quiere eso, quiere tener licencia para disponer como le venga en gana en las reservas internacionales físicas en oro. Diputado, en el contexto general, este proyecto de ley se sumaría, por ejemplo, a disposiciones que le dicen al ASFI que de las multas de los bancos se pasa al PGN, que las actividades de las empresas estatales pasan también al PGN. Nos estamos endeudando. ¿Cómo ve todo este contexto general de diputado? Claro, entonces otra pregunta de fondo es, ¿por qué el MAS cambia su propia política del año 2011 ahora? ¿Cuál era la política del 2011? Que si tú comprabas como Banco Central oro en barras en Bolivia, tenías que destinarlo exclusivamente para incrementar nuestras reservas de oro, para que cada vez Bolivia tenga mayor capacidad de crédito, inclusive internacional, con las solas reservas así incrementadas y garantizadas. Cambian esa política y ahora dicen, no, el fin exclusivo ya no es incrementar las reservas, sino es más bien realizar operaciones internacionales de financieras con las reservas de oro. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado del 2011 ahora para hacer este cambio radical del propio gobierno del MAS de política? Si es que la economía está floreciente, si es que somos el principal país del mundo, modelo económico, no tiene ninguna lógica hacer este cambio de política, sobre lo que usted dice. O sea, ¿por qué estamos queriendo, desesperadamente incrementar las reservas monetarias? Porque están en caída libre y por el mal gasto y el gasto excesivo, porque se gasta en obras improductivas, se gasta en empresas deficitarias, se gasta en prebendalización, en que yacimientos lo están esquilmando porque está preocupado, en lugar de explorar nuevos pozos petroleros, está preocupado de que lleguen a ganar hasta 40.000 bolivianos algunos dirigentes afines al MAS, declararse en comisión y que no están trabajando en el área de su actividad específica. Entonces, eso nos demuestra que por esa razón nuestras reservas monetarias están a la baja y ahora necesita desesperadamente este gobierno que las reservas físicas en oro, las más importantes, el ahorro más importante del pueblo boliviano, de alguna manera se destine a ese mal gasto y ese gasto excesivo sin control de la Asamblea Legislativa Plurinacional y sin control del pueblo de Bolivia. Diputado, otro tema, por favor, con el fin del defensor del pueblo.
esta semana, que sería el plazo que ha dado el Tribunal Continental de Justicia, sesión de cumplimiento de los 70 días, ¿qué debe hacer la Asamblea este límite que ya tendrían para la elección? No, mire, ese es un límite más bien para el presidente del Estado. O sea, el presidente del Estado tiene que decidir si es que él va a querer convertirse en un emperador usurpando las funciones de la Asamblea Legislativa. Es decir, no puede haber ningún juez del Estado plurinacional que, ni considerando ni siquiera en la parte resolutiva de esa decisión, obligue a que la Asamblea Legislativa tenga que sujetarse o subordinarse a un decreto del presidente del Estado. Esta es una especie de ardid, este es otro artilugio que hace el MAS, que hacen seguramente desde el Ministerio de Justicia, para querer forzar a la oposición dentro de la Asamblea para que le demos nuestros votos al defensor del MAS, que es el postulante Calizaya. O sea, toda esta argucia, todo este artilugio, todo este ardid va canalizado a eso. Y nosotros no podemos ni vamos a hacer eso porque estaríamos traicionando el voto de los bolivianos. Nosotros estamos abiertos a revisar de la lista de los que quedan si es que hay alguno que puede cumplir las condiciones de un buen defensor del pueblo para el país. Estamos dispuestos a hacer inclusive otro proceso de convocatoria y de designación con reglas más garantistas dentro del reglamento para que las mejores bolivianas y los mejores bolivianos participen en un proceso correcto y transparente de designación del defensor del pueblo. Estamos abiertos a todo, pero el que está totalmente cerrado y utiliza estos artilugios y estos ardid y estos engaños es el MAS, porque el MAS lo que quiere es tener su defensor, no le interesa al MAS tener un defensor para los bolivianos, para los derechos humanos de los bolivianos. Y lo mismo hace con el Contralor, lo mismo está queriendo hacer con el Contralor y lo mismo, les aseguro, va a querer hacer con los jueces, con los fiscales, con los vocales electorales. Todas estas instituciones de garantía, el MAS las quiere bajo sus pies. ¿Para qué? Para reproducir poder y para quedarse de manera indefinida en el poder. Acuérdense del fallo de la reelección indefinida. El Tribunal Constitucional que sigue ahora del MAS y del gobierno le dio contra la Convención Americana de Derechos Humanos la reelección indefinida de Evo Morales. O sea, es lo que quieren seguir haciendo. Entonces la oposición no puede prestarse eso. Si nos prestamos eso, estamos traicionando el voto del pueblo que ha dado por nosotros. Nosotros decimos estamos abiertos a abrir las posibilidades para ver el mejor defensor. No nos cerramos a un solo camino. Pero no vamos a aceptar estos engaños y estos artilugios utilizando a sus jueces como hace el movimiento al socialismo. Nosotros hemos considerado que el año más apropiado era el año 2023, porque ponerlo el año 2024, prácticamente en puertas de un año electoral, no se olviden que de acuerdo a la nueva normativa inclusive hay elecciones primarias. Es decir, no es como antes que solamente había la fase electoral propiamente dicha externa, sino que ahora se suma ese tiempo las elecciones primarias que demandan otra cantidad de meses. Entonces, llevarlo hasta el 2024 es una bomba de tiempo para el proceso electoral, es una bomba de tiempo para el propio orden y seguridad y estabilidad del proceso electoral, porque como resultado del censo tiene que ver con consecuencias económicas, con consecuencias de representación política, bueno, que todos ustedes ya las conocen. Por eso el año más adecuado era ser el año 2023. Y el gobierno ha dado un giro, como en este caso de esta ley, que da un giro de 180 grados del 2011, que era otra la política del MAS, al 2022, en este caso da un giro de 180 grados. Primero define políticamente, no técnicamente, políticamente que debería ser el censo en noviembre de este año. Lo trae al ministro de Planificación recientemente designado para convencernos 5 horas de explicación en la Asamblea de que todos sus técnicos del gobierno decían que el censo era una maravilla hacerlo en noviembre de este año, que todo estaba hecho, que todo estaba viento en popa, que la boleta censal estaba en más del 90% terminada y que no había ningún problema. Y de repente nos desayunamos a la semana siguiente de eso, de que no podía realizarse el año actual, sino tenía que trasladarse, es el 2022, tenía que trasladarse al 2024. Políticamente esa decisión. Entonces está jugando el gobierno del pueblo de Bolivia.
Diputados, que además indican que no se dio oportuno para los cívicos en Santa Cruz por su mesa aniversario con Cruz, que se permitiría en el mismo. ¿Cuál debería ser el camino que asume el comité interinstitucional de Santa Cruz? El eso, y si le permite una consulta que estaba cerca de la situación del celular del presidente Morales, en el más indican que es la oposición, el diputados. Pues. O sea, en el censo un gobierno de más tomando decisiones es un tema que como cualquier otra persona le corresponde ver al propio expresidente. Porque estamos hablando de gobernadores y alcaldes que no son de la línea nacional. Usted dice que el gobierno ha elegido, pero hay autoridades de varias líneas que han optado también por esta fecha. Bueno, quiere decir que esas autoridades han considerado, por alguna razón política, que es... Bueno, miren, todas las instituciones de garantía del Estado están a los pies de este gobierno, que es el gobierno de Evo Morales, ¿no es verdad? O sea, estamos, algunos inclusive dice, el rey reina Arce, pero no gobierna Evo. Entonces, todas las instituciones están bajo los pies del expresidente Evo Morales, no solamente la policía, la justicia, la fiscalía, la defensoría del pueblo, la contraloría general del Estado. Entonces, no nos causa ninguna sorpresa eso. Gracias. ¿Perdón? Sí, el presidente del Estado, la semana anterior, se ha convocado a una sesión de las dos cámaras, a una sesión de la Asamblea para conocer el veto que ha hecho el presidente actual a 63 contratos mineros. Lo que primero nos llamó la atención es que el vicepresidente se guardó año y 9 meses para convocar esta sesión, porque apenas llegó a ser presidente el actual, le mandó ese veto al vicepresidente. El vicepresidente dice que se ha demorado año y 9 meses porque eran 63 contratos. Nosotros no nos convence esa explicación porque con los técnicos y con todo el presupuesto que tiene la vicepresidencia, revisas en una semana 63 contratos, tampoco no es descubrir la piedra filosofal. Bueno, pero fuera de esta demora del vicepresidente, descubrimos que los 63 contratos han sido aprobados en las gestiones 2007 y 2011, tramitados, mejor dicho, en las gestiones 2007 y 2011, por las autoridades de la JAM bajo el gobierno de Evo Morales. Y han sido aprobados en la anterior Asamblea Legislativa por 2/3 de legisladores del MAS. ¿Y quiénes firman como la directiva? En el Senado, el senador Barón, y en diputados, el diputado Choque, que actualmente tiene un cargo en el Teleférico. 2 días después de las elecciones del año 2020, cuando estos diputados y senadores del MAS sabían que se iban a ir a sus casas, que lo único que tenían que hacer era una transición ordenada con nosotros, con los nuevos legisladores. ¿Les parece a ustedes racional y prudente que cuando ya te estás yendo a tu casa, te preocupes entre gallos y medianoche por sancionar 63 contratos mineros? ¿A quiénes? Observación no de la oposición, de Arce Catacora, a empresas que no tenían ninguna experiencia en actividad minera. A ellas les otorgaron esos 63 contratos, observados por el actual presidente, porque ninguna de esas empresas, según lo que dice el presidente, tenían la capacidad para hacer exploración o para hacer producción minera. Entonces, todo esto todavía tiene que ser materia de investigación. Estamos trabajando en un pie para profundizar esta información, porque así como quieren hacer con los actos de las reservas del oro, los contratos, nos han ocultado los contratos mineros. Hemos querido tener acceso presencial físico para no pedirles ni siquiera fotocopias, pero es otro misterio. Esos contratos están guardados bajo 7 llaves, no los quieren mostrar, entonces vamos a pedir en el pie que nos den los datos principales de esos contratos.